Pues muchas gracias, Clau. Y pues bueno, muy buenos días a todas y todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida, pues ya a esta quinta sesión del Seminario Género y Anticorrupción, Bases para construir agendas institucionales para la igualdad. Estamos ya en nuestro penúltimo módulo del seminario, así que les agradecemos su presencia, constancia y sobre todo participación, ¿no? Misma que pues nos ha ayudado mucho a enriquecer este espacio de aprendizaje y de colaboración. En esta ocasión, como en todas las anteriores, pues seguiremos analizando los vínculos entre corrupción y género, que entre otras aristas, pues considera las causas e impactos diferenciados, pensando pues una reflexión amplia, ¿no? De quién accede al poder, cómo se ejerce y pues las prácticas que son toleradas socialmente. En este módulo 5, denominado precisamente la formulación de estrategias anticorrupción con perspectivas de género, contamos con la presencia de una mujer feminista, investigadora, la maestra Adina Barrera Hernández, ¿no? De quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Ella es comunicóloga de formación inicial. Actualmente es docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Secretaría de Educación Pública. También imparte asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es candidata a doctora en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde 2013 es integrante de la Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con enfoque de género de Colombia y desde 2015 de la Red Académica de Gobierno Abierto del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina, de la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO desde 2016. Es docente invitada para la coordinación e impartición de diferentes diplomados y cursos especializados en instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el PUEC UNAM, que ahora es CIEG, y la CUET UNAM y el CENESICA, ¿no? Y cuenta con artículos y capítulos de libros sobre feminicidio, acceso a la información, violencia contra las mujeres en los medios de comunicación y violencia contra las mujeres en las instituciones de educación superior. Sobre los mismos temas, cuenta con ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Fue asesora en género y comunicación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y antes representante de sociedad civil en las mesas de trabajo intersectoral sobre derechos de las mujeres en el marco del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fue responsable del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y enlace estatal del Distrito Federal con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para el seguimiento a la implementación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Así que pues muchas gracias, Adina, bienvenida y pues adelante con tu clase. Es un gusto tenerte aquí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, ¿no? Agradecer la Impunidad Cero, a la Comisión de Género, a Tere, a Rocío Casas también por la invitación para compartir el día de hoy, pues uno de los temas que ha sido recurrente en mi trayectoria académica, que es pensar el derecho a la información pública desde la mirada feminista, ¿no? Entonces, lo que hago es una construcción de esta crítica como este derecho, eh, si bien fue un gran avance, ¿no? Para las mujeres representa o no representó tanto ese avance, ¿no? Porque no contamos con información que nos pueda ser útil. Les voy a compartir eh, una presentación. Bien, pues como ya nos comentaron, el seminario es Género y Anticorrupción, bases para construir agendas institucionales para la igualdad. El módulo es el 5, formulación de estrategias anticorrupción con perspectiva de género. El objetivo del módulo es fortalecer las capacidades institucionales para diseñar, implementar y dar seguimiento a intervenciones que integren la perspectiva de género en procesos sustantivos y administrativos a fin de reducir brechas de desigualdad, prevenir riesgos de corrupción y promover una gestión pública basada en igualdad y
integridad. En esta sesión yo les voy a hablar del derecho a la información pública y mi intención es propiciar una reflexión con ustedes sobre este. Entonces, les voy a presentar el marco teórico desde el cual estoy trabajando o desde el cual pues se entiende la perspectiva de género, ¿no? Antes de eso, pues les quería dar como el antecedente de, pues, de esta inquietud que tengo, de esta reflexión que tengo sobre el derecho a la información pública gubernamental. A mí me toca estar en la licenciatura, como les comentan, yo me estaba preparando para hacer periodismo de investigación y en aquellos años, pues, nace el debate y se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental. También es un contexto en el que se nacionaliza y se internacionaliza el feminicidio como problema social. Entonces vienen un montón de mecanismos internacionales al país, generan sus informes, generan sus recomendaciones para el Estado mexicano, pues con un común denominador que es la impunidad y que es la corrupción, ¿no? En la atención, en la investigación de los feminicidios en aquel entonces en Ciudad Juárez. Comienzo a preparar mi tesis de licenciatura con solicitudes de información pública sobre feminicidio en Ciudad Juárez. Lo que me encuentro obviamente en ese momento es un montón, o sea, tengo un montón de solicitudes de información pública que me contestan con inexistencias de información e incompetencias de información. Siempre me canalizaban al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque además el énfasis lo doy en la Convención CEDAW, en el informe que genera el comité que viene a hacer su visita a México, ¿no? Y en el seguimiento a las recomendaciones. Entonces, mi principal pregunta, pues, era, pues, cómo estaban implementando todas estas recomendaciones del comité CEDAW. Obviamente me contestaban en aquel entonces, 2004, 2005, 2006, ¿no? Pues qué era la CEDAW, qué cosa era el comité, no conocían el informe, cuál era, etcétera, etcétera. Y o la incompetencia que era, pues no, que por ejemplo, Secretaría de Educación no tenía competencia para observar la CEDAW, pues porque ellos nada más se dedicaban a ver el tema de educación, que yo tenía que hacerle todas esas preguntas a Relaciones Exteriores, ¿no? O al Instituto de las Mujeres, pues porque eran los que se encargaban de los temas. Entonces empieza esa inquietud de decir, bueno, ¿para qué tengo un derecho de acceso a la información pública gubernamental si no tengo la información gubernamental que necesito para valorar el ejercicio que se está haciendo, las obligaciones, en este caso internacionales, que tiene el Estado respecto a un problema grave en el país, ¿no? Entonces, ese es el antecedente. Llego a la maestría con la misma inquietud, ¿no? O sea, la inquietud en un momento fue, no hay información pública, que en la maestría me pregunto, ¿qué información están solicitando las mujeres al Estado, a las instituciones del Estado? Y actualmente regreso a revisar qué están solicitando las personas en general sobre feminicidio en México, ¿no? Que es el trabajo que estoy haciendo actualmente. Entonces, yo parto de la existencia de sistemas de poder, que estamos en una sociedad que se estructura, que se organiza, ¿no? A través de sistemas de poder. Para eso retomo a Pierre Bourdieu, ¿no? En general, no les voy a explicar pues todo el marco teórico que nos da el autor, pero pues él lo que nos dice es que hay una generación de un discurso, hay una producción de información que es hegemónica y que está generándonos discursos que están permitiendo que haya desigualdades entre las personas, ¿no? Estos discursos toman las diferencias de las personas, las significan
y permite, digamos, colocar un estado aceptable a uno que no, ¿no? Una posición aceptable a una que no. Y entonces todo este proceso, todos estos discursos se nos inculcan en nuestras sociedades, ¿no? A partir de estas posiciones que son también hegemónicas, ¿no? Entonces nos dice, sí, hay un montón de formas de ser en el mundo, pero hay una que es la preferente. Y ese discurso, esa posición que es la preferente, pues es la que tiene el poder de decidir y de imponer a las otras personas que no lo tienen tanto, ¿no? Entonces, aquí lo que nos pone en el centro es cómo estas diferencias pues son significadas o de manera negativa o de manera positiva, son deseables, no deseables y cómo cada uno de nosotros en nuestras sociedades pues aceptamos o no aceptamos estos discursos. Entonces hay toda una generación de información y todo un proceso de comunicación social que está permitiendo que los sistemas de poder pues sigan reproduciéndose, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, Lagarde y Elio Gallardo, pues nos hablan también de estos espacios de poder, ¿no? Nos va a decir, bueno, en nuestras sociedades todos los espacios son hechos sociales y culturales de poder y todo se vuelve un capital para utilizar para seguir manteniendo este sistema hegemónico. Nos va a decir, hay un sentido positivo del ejercicio de poder, que es el que generalmente estamos buscando quienes estamos oprimidos en estos sistemas, ¿no? Y lo que buscamos al ejercer ese poder es la autoafirmación, no la opresión de otras personas, sino decir, así pienso y así estoy en este mundo y tengo derecho a ser y existir de esta manera en el mundo. Y nos hablan de la otra parte, ¿no? Que son las posiciones a las que les vamos a llamar poderosas, ¿no? Entonces nos van a decir, existen personas, ¿no? Que tienen elementos de poder de acuerdo con ciertas características sociales que previamente ya una sociedad estableció, pues que son las que se van a hacer, las que van a diferenciarse, ¿no? Las que van a ser aceptables o no aceptables. Entonces va a haber posiciones que van a tener estos elementos de poder, que son la clase, el sexo, el género, la raza, la edad, la nacionalidad y muchas otras características sociales que les van a dar, ¿no? Este poder a estas posiciones. Y hay ocasiones en que va a haber un ejercicio abusivo de estas posiciones y estas posiciones lo que van a hacer es decidir sobre la vida de los otros. Entonces van a someter, van a inferiorizar, a imponer, a juzgar, a sentenciar, perdonar, controlar, es decir, se revisten a sí mismos de este poder, lo reproducen, lo enseñan, ¿no? A través de diferentes instituciones sociales para seguir reproduciendo estos sistemas, ¿no? También estos autores, estas autoras nos van a hablar de cómo estas características sociales pues van a interactuar y se van a impulsar, a sostener mutuamente, ¿no? Va a haber una interrelación y una vivencia pluridimensional de discriminación al no tener estas posiciones de poder, todas las demás personas pueden estar en riesgo, se colocan en riesgo de vivir una discriminación múltiple. Pero también estos autores nos dicen, bueno, estas razones, estos pretextos que son discursos, que es generación de información, pues en realidad solamente son pretextos que van a permitir o justificar que existan estas discriminaciones múltiples, ¿no? Entonces, se van a conformar rasgos generales para grupos y se van a estigmatizar a estos grupos de acuerdo con estas características sociales que posean, ¿no? Entonces, digamos que esto es en general cómo opera un sistema de poder, ¿no? Yo voy a hablar en específico del sistema de poder que es el patriarcal.
el sistema de poder patriarcal, nos va a decir Marcela Lagarde, se va a sostener en tres pilares principalmente. Uno, que es el antagonismo genérico, ¿no? ¿De qué se trata el antagonismo genérico? La diferencia que se toma dentro del sistema patriarcal es la diferencia sexual. Ajá, entonces se van a contraponer los sexos biológicos, el de las hembras y el de los machos, ¿no? Obviamente, ¿no? Como se tiene que priorizar dentro de esta diferencia uno, pues el que se prioriza es el de el sexo de los machos, ¿no? Entonces va a haber un dominio de los hombres, en este caso, sobre las mujeres, ¿no? Entonces, se tiene que marcar o se tiene que enseñar este antagonismo que es genérico. Lo que nos dice también, bueno, lo que nos dice también Marcela es, tiene que haber también una escisión de género femenina, ¿no? Esto es, quienes van a estar oprimidos dentro de este sistema, oprimidas dentro de este sistema, tienen que competir entre ellos para lograr colocarse en una posición que no les perjudique tanto, ¿no? Entonces se genera esta competencia entre las mujeres, es la enemistad, la eterna enemistad de la que hablamos que existe entre las mujeres, ¿no? Incluso hay pues estos refranes que mujeres juntas ni difuntas. Entonces, ese es otro elemento. Los elementos que están oprimidos dentro de este sistema no pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que generar competencias entre estos elementos. Y el tercer elemento nos dice es el machismo, basado en la superioridad de la masculinidad en nuestras sociedades, lo que implica entonces inferiorizar eh, la contraparte, que es las mujeres y la feminidad. Entonces se va a exaltar esta virilidad dentro del sistema patriarcal. Entonces nos van a decir dentro de la teoría feminista que las mujeres vivimos una opresión genérica. ¿Qué es la opresión genérica? Pues este es conjunto articulado de características enmarcadas en la subordinación, la dependencia vital y la discriminación de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí ya nos empiezan a dar elementos de lo que nosotras y nosotros podemos observar en los procesos sociales, ¿no? Para visibilizar esa opresión, ¿no? Entonces necesitamos buscar cómo estamos subordinadas las mujeres, ¿no? Cómo es que dependemos vitalmente y cómo es que estamos discriminadas en el Estado, ¿no? Nos, nos da elementos Marcela Lagarde, bueno, nosotros vamos a observar esta opresión genérica en las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. El hombre, vamos a ver, en nuestras sociedades va a estar constituido como paradigma social y cultural de la humanidad, ¿no? Que es lo que conocemos como androcentrismo. Entonces, los intereses, las necesidades, los puntos de vista de los hombres son los que se van a colocar en el centro para producir sociedad, para producir relaciones sociales y pues todo lo que se produce en sociedad. Aquí enfatizo la información. Ajá. Las mujeres, nos va a decir Marcela, están en el Estado opresivamente porque vivimos una desigualdad objetiva frente a una igualdad jurídica. Y aquí nos van a decir, bueno, no solamente es necesario hacer un cambio en los marcos legales, sino que estos marcos legales realmente tienen que llegar a las mujeres para combatir esta desigualdad objetiva real en la que están viviendo. Y nos comienzan a dar una serie de conceptos, ¿no? En la perspectiva de género nos empieza a dar una serie de conceptos para que entendamos y observemos a la sociedad. Y el primero, pues obviamente es el sexo, que son todas estas características genotípicas, fenotípicas que están presentes en nuestro cuerpo. Pero se va a enfatizar un elemento,
para la clasificación de los individuos, que es nuestro potencial de reproducción biológica. Ajá, entonces aquí se encuentra como una clave importante, ¿no? La reproducción biológica es la que va a ser la base, ¿no? Para comenzar a diferenciar a hombres y mujeres y comenzar a otorgar funciones y posiciones dentro de una sociedad. Sobre esa base biológica se construye entonces el género, por eso decimos que el género es una construcción social, porque sobre esa base reproductiva se comienzan a elaborar una serie de cualidades que se proyectan económica, social, política, cultural, psicológicamente, que se va a atribuir a los sexos mediante procesos sociales y culturales. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que se van a especializar estos sexos. Y esta especialización va a ser excluyente. Lo que pueden hacer unos no pueden hacer las otras y viceversa. Y es aquí donde se genera esta idea de complementariedad de los sexos. Entre estas contradicciones y carencias, los sexos se complementan. No pueden entonces hacer uno hacer lo que hace el otro y viceversa, ¿no? Se va conformando este sistema sexogénero, que es este complejo que nos va a determinar y caracterizar en la sociedad. Pero Marcela nos dice, este sistema sexogénero va a ir cambiando de época, va a ir cambiando en sociedad, cultura. Sin embargo, la base va a ser la misma, la subordinación de las mujeres, la opresión genérica que hay sobre las mujeres, y se va conformando, se van generando estos discursos que relacionan la biología, la sociedad y la cultura. ¿Cómo se mantiene este sistema vivo? Pues a través de tres elementos. Uno es el consenso social sobre los contenidos de los géneros, de los sexos y sobre lo que se construye el género, ¿no? Entonces necesitamos sociedades que asuman estos consensos y que se conviertan en mecanismos de vigilancia. Cada uno de los elementos sociales va a vigilar que estos consensos sociales se cumplan. Y una y otra vez nos van a estar recordando, digamos, esa normativa. Quien se atreva a romper estos consensos sociales, pues va a ser entonces sancionado. Entonces, hay una sociedad que está de acuerdo con esta construcción de los géneros, los vigila, los protege y sanciona a quienes intentan pues romperlos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da este sistema sexogenérico? Pues roles sexogenéricos, lo que conocemos como un modelo tradicional masculino y femenino, ¿no? Nos siguen dividiendo en dos. Entonces, a cada uno de estos modelos, pues nos dan una función principal, un rol principal. A las mujeres el reproductivo, a los hombres el productivo. Y cada uno de estos tiene a su vez funciones, tareas y responsabilidades que cumplir dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el rol nos genera y le genera a la sociedad exigencias y expectativas de lo que tiene que hacer, pensar, decir un hombre y una mujer, y en general, ¿no? De estos roles o de esta normativa de los roles van a derivarse estereotipos y estigmas, ¿no? El estereotipo, por lo tanto, va a ser esta idea preconcebida que se conforma a partir de los contenidos de los roles tradicionales. Ajá, entonces, sin conocer a una persona, nada más al distinguir el sexo de la persona, nosotros ya generamos un estereotipo de cómo debe comportarse, cómo se tiene que expresar, cómo tiene que decir, en fin, una serie de normativas, pero que nacen de los roles, ¿no? Y tenemos el estigma que tiene que ver con todo este rompimiento de los roles. A quien rompe estos mandatos, pues se le deshumaniza, se le devaloriza.
al punto de justificar que exista la discriminación, la violencia y la desigualdad, dado que está infringiendo pues la normativa sexogenérica, ¿no? Entonces, estos procesos de deshumanización atacan o conforman a grupos eh, que se ven o que generan en la sociedad disgusto por sus formas de ser en el mundo. ¿Qué más nos da el sistema patriarcal? Pues la organización social. Sandra Harding nos habla de tres elementos, que es el simbolismo de género, la estructura de género y el género individual. El simbolismo de género tiene que ver con esta construcción de discursos que lo que hacen es decirnos cómo tenemos que interpretar a la sociedad, ¿no? Y entonces se simboliza todo desde la perspectiva sexogenérica, ¿no? Entonces, si hay un rol masculino y uno femenino, cada uno se le otorga incluso colores, emociones, sentimientos, ropa, ¿no? O sea, todo se simboliza desde esa perspectiva para indicar una y otra vez, pues, esa organización social. La estructura de género implica, ¿no?, otorgar espacios y actividades dentro de esos espacios a hombres y mujeres, ¿no?, a partir de esta diferenciación sexogenérica. Entonces, el ejemplo pues más común es la división de los espacios públicos y domésticos, y dentro de esos espacios públicos y domésticos las actividades de cuidados y de producción, ¿no? Y el género individual nos habla de cómo cada una y cada uno de nosotros asumimos esta normativa y le damos vida a esos modelos de feminidad y masculinidad. Joan Scott nos habla de las dimensiones donde podemos ver esta expresión sexogenérica. Nos va a hablar de símbolos culturales nuevamente, ¿no? Es decir, cómo se traducen, cómo se construyen discursos fáciles de asumir que nos van a representar una y otra vez pues esta masculinidad y feminidad. Nos va a hablar, sí, desde elementos básicos como son los colores, pero también la construcción, por ejemplo, ya de cuentos, de marcos teóricos, de mitos y leyendas, ¿no? Todo este discurso que nos va a servir para seguir reproduciendo al sistema patriarcal. Nos van a hablar también de esta representación en los conceptos normativos, que es la enseñanza, que es la construcción de la normativa para que nosotros sepamos cómo interpretar los símbolos culturales que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Va a haber una expresión del género también en las nociones políticas, en las instituciones y organizaciones sociales, es decir, en el Estado, en la familia, en la escuela, y cómo cada una de estas instituciones y organizaciones sociales van a tener sus propios procesos de reproducción y producción del sistema patriarcal con sus normativas y sus propios símbolos culturales. Y finalmente la identidad subjetiva, que nuevamente nos dice, bueno, cómo me conformo a nivel individual a partir de yo aprender estos símbolos, conceptos y convivir en estas instituciones sociales. Y luego hay otras teóricas que nos van a decir, bueno, todo esto lo aprendemos en las instituciones sociales, la familia, la escuela, los medios de comunicación, el trabajo, las tradiciones, la religión, el Estado. Todas estas instituciones tienen la tarea de difundir estas costumbres, creencias y comportamientos de la sociedad. Para eso están elaboradas en nuestro sistema y obviamente van a difundir las creencias, costumbres, comportamientos, normativas, pues del sistema hegemónico. Entonces, cada uno de estos sistemas tiene sus propios procesos y formas de enseñar, de reproducir y de mantener al sistema patriarcal. ¿Qué hace entonces el feminismo académico con todo esto? Pues genera un marco teórico que conocemos como perspectiva de género, ¿no? Y entonces lo que busca es comprender, explicar, interpretar y desmontar los conocimientos que se han sustentado en el androcentrismo, es decir,
Lo que va a buscar entonces la perspectiva de género es posicionarse y hacer una crítica de cómo la sociedad patriarcal funciona y en este sentido enfatiza sí a las mujeres, pues dado que son el lado que está oprimido. Ajá. En este sentido, va a elaborar teorías, conceptos y categorías que van a develar esos sesgos que se han ignorado, que se han invisibilizado y que han subordinado a las mujeres, con el objetivo de erradicar la desigualdad en la sociedad, ¿no? Hay tres aspectos que van a caracterizar la perspectiva de género, los estudios feministas, y uno de estos elementos pues es la experiencia de las mujeres, ¿no? Entonces la perspectiva de género se coloca justamente de parte del lado oprimido y entonces recupera la experiencia de las mujeres, entendida como esta experiencia, esta vivencia en los cuerpos de las mujeres de la opresión, de la discriminación, de la violencia y de la desigualdad. Entonces, Sandra Harding nos va a decir, todas las mujeres tenemos historias de desigualdad en nuestra vida y hay que recuperar cómo estas experiencias han generado, obstaculizado el desarrollo de las mujeres. Ajá, entonces trabajamos con las experiencias de las mujeres en ese sentido. El segundo punto es estar explícitamente a favor de las mujeres, ¿no? Entonces nos dice, bueno, no solamente es retomar esas experiencias, sino realmente comprometernos para que esa experiencia cambie, ¿no? Este lado oprimido cambie y realmente podamos generar propuestas que ayuden a combatir estas desigualdades, discriminaciones y violencias. Y la tercera es pues colocarnos en un plano crítico igual, es decir, trabajar juntas, ¿no? No llegar a procesos en donde creamos que hay quienes saben más, quienes conocen más, quienes pueden, etcétera, sino intentar generar una metodología que nos permita construir juntas pues ese cambio. ¿Qué es lo que buscamos visibilizar, denunciar y cambiar? Pues el androcentrismo, los sesgos sexogenéricos que se presentan en las sociedades, el androcentrismo que es quitar del centro, ¿no? Intereses y necesidades solamente de los hombres o partir desde ese punto de vista para evidenciar que hay una pluralidad de puntos de vista que pueden ayudar a desmontar las desigualdades. El sexismo, ¿no? Que es la discriminación por el solo hecho de ser mujer, el machismo, que es esta exaltación de todo lo que se considere adecuado desde el punto de vista de la virilidad, ¿no? O exaltar solamente lo que digan, hagan, propongan los hombres. Romper con el binarismo, es decir, con esta escisión sexogenérica de la que nos hablaba Marcela Lagarde al principio, ¿no? No dividir pues a la sociedad en lo masculino y lo femenino, ¿no? Sino mostrar ese pluralismo de puntos de vista y tenemos los marcos del clasismo y del etnocentrismo, además de muchos otros que, como les decía al principio, pues también operan al mismo tiempo como el adultocentrismo, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es la perspectiva de género? Obviamente nos va a ayudar a ver las diferencias de las personas, pero las diferencias en el sentido de ver cómo éstas derivan en desigualdades, ¿no? Nos va a dar entonces este marco interpretativo, ¿no? Y va a tomar el género como una estructura de poder que está generando jerarquías en las personas. Y también va a analizar las posibilidades vitales de hombres y mujeres, es decir, sí va a ir a la realidad concreta material, ¿no? De realmente qué es lo que sí pueden y no se puede, qué pueden hacer los hombres en los contextos patriarcales para poder visibilizarlos y denunciarlos.
desde el punto de vista de los derechos humanos, nos va a decir la perspectiva de género también tiene que ser inclusiva porque tiene que no solamente ver cómo afecta esta división sexogenérica, sino también otras categorías como la clase, la etnia, la edad, ¿no? Nos va a permitir observar y comprender cómo opera el sexismo y cómo este afecta en las oportunidades reales de las personas, va a cuestionar el androcentrismo a la misma vez que va a proponer estrategias para enfrentarlo y erradicarlo, va a hacer visibles las experiencias, propuestas, perspectivas, necesidades, oportunidades de las mujeres y va a aportar herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para formular estrategias para alcanzar la igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido, hablamos de la transversalización de la perspectiva de género en las instituciones de gobierno, ¿no? Eh, hay una diferenciación que se hace entre la transversalización de la perspectiva de género y la institucionalización de la perspectiva de género. Ambas, ¿no? Desde la postura feminista nos tendrían que estar llevando a lo mismo, ¿no? Que es a romper estas estructuras de poder dentro de las instituciones y por las mismas instituciones. Ajá, estamos hablando de que las instituciones públicas realmente se conviertan en una institución que trabaje para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Evangelina García pues nos habla justamente de recuperar intereses y necesidades de hombres y mujeres, ¿no? En una dimensión integral para diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas políticos, sociales y económicos. ¿Qué es eso de las necesidades e intereses, en este caso de las mujeres? Aquí estoy retomando a Sarah Lowe. Y ella tiene una propuesta del marco conceptual de igualdad y empoderamiento de las mujeres, en donde pues ella nos va a hablar del bienestar de la mujer y los asuntos de género para evaluar, en su momento ya lo hizo para evaluar políticas de desarrollo, pero pues ahora se retoma para revisar otro tipo de políticas, ¿no? Ella nos va a decir, los asuntos del bienestar de las mujeres van a retomar las necesidades que resultan básicas, que se tienen que atender de manera inmediata, ¿no? Entonces, la expectativa al subsanar, ¿no? Estas necesidades, pues es que todos los recursos que existan materiales se pongan a disposición de las mujeres para que ellas puedan resolver estas necesidades. Y entonces con la política lo que se hace es garantizar una política de no discriminación por razones sexogenéricas. Ajá. Entonces, digamos, hay un libre paso por el camino, nos va a decir. Sin embargo, si nos quedamos en este nivel de las políticas, solamente va a haber una satisfacción material. Y lo único que vamos a obtener, ¿no? Son números. ¿Cuántas mujeres acceden al agua? ¿Cuántas mujeres acceden a tener propiedades? ¿Cuántas mujeres acceden a tener puestos de trabajo? ¿No? Las mujeres se vuelven solamente una estadística si solamente dejamos la política pública a este nivel. Se necesita, es necesario, es conveniente, por supuesto, ¿no? Atender las necesidades de las mujeres, pero es necesario trabajar de una manera más profunda. Y entonces Long nos dice, hay que trabajar las desigualdades, las brechas y la discriminación debido al sexo género. Y esto solamente se hace si atendemos los intereses estratégicos. Estos intereses estratégicos nos van a hablar del sistema de poder, ¿no? O sea, se tiene que buscar el por qué, ¿no? Se está viviendo todavía en discriminación, en violencia y en desigualdad por razones sexogenéricas. Entonces, lo que buscan los intereses estratégicos necesariamente es influir, decidir y participar activamente en la construcción de la sociedad. Nos propone esta matriz a lo que ella llama 5 niveles de igualdad.
El primer nivel es el de bienestar, que es el de bienestar material, ¿no? Entonces nos va a decir, aquí las mujeres no se ven como mujeres que pueden resolver sus problemas, sino más bien como mujeres que necesitan que se les dé algo, ¿no? Y entonces la política pública que se genera cuando se ve a las mujeres desde esta perspectiva solamente es darle la beca, darle el programa social, es decir, todo lo que se les pueda dar, ¿no? Se ve a las mujeres como una receptora pasiva. ¿Cómo lo vamos, dónde vamos a ver la brecha? Entonces, en estas políticas, justo en eso, solamente vamos a tener estadísticas que nos van a decir que las mujeres recibieron algo. ¿Qué implicaría avanzar en política pública de este nivel? Pues mayor acceso a recursos. Ajá. Y nos dice Sara Lowe, en este nivel de políticas públicas no se está trabajando la igualdad para las mujeres, ¿no? Solamente se están subsanando necesidades inmediatas. Implicar el mayor acceso a recursos nos lleva al segundo nivel, que son las políticas de acceso. Entonces, estas políticas de acceso justamente son, tengo un marco legal que garantiza que no va a haber discriminación por razones sexogenéricas al ejercicio de derechos. Ajá. ¿Cómo vamos a medir este nivel de política pública? Pues, o sea, vamos a observar la brecha de género cuando vemos que las mujeres tienen un menor uso de estos recursos políticos, sociales y culturales, ¿no? Hay menores niveles de productividad por parte de las mujeres. ¿Cómo avanzamos más después de generar esta política? Pues incluyendo la conciencia de la situación, de la condición de las mujeres. Nos va a decir, las políticas de acceso tampoco están trabajando la igualdad, ¿no? O sea, tampoco están yendo hacia la igualdad. Avanzamos al tercer nivel, que es la concientización, que justamente nos dice, aquí ya comenzamos a trabajar la igualdad para las mujeres, porque las políticas ya no solamente son de bienestar y de acceso, sino las estamos acompañando de un discurso que le permite conocer a las mujeres al sistema patriarcal y cómo funciona. Y entonces las sensibiliza, las concientiza sobre la discriminación sexogenérica, ¿no? Y comienza a darles instrumentos discursivos con los que las mujeres van a poder comenzar a hacer gestiones, ¿no? Entonces, la concientización nos dice es clave para el cambio del status quo. Las brechas, ¿en dónde las vamos a encontrar? En la conciencia, ¿no? En los decires de las mujeres. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos avanzando en concientización? Pues cuando encontramos discursos de las mujeres que nos dicen, eso no me toca hacerlo a mí porque soy mujer, ¿no? O eso le toca porque es hombre, ¿no? O cómo yo voy a abandonar a mi familia, en fin, cuando dejamos de escuchar ese tipo de argumentos en las mujeres, ¿no? Pues quiere decir que estamos trabajando ya en la concientización. Podemos avanzar más, dice Sara, en el siguiente nivel, ¿no? Que es la participación. Ya no solamente estamos haciendo conciencia a las mujeres, sino que las estamos incorporando activamente en el proceso de la política pública para que ellas diagnostiquen, ellas implementen, ellas evalúen, ¿no? Entonces nos dice, esta parte de estas políticas públicas son más fáciles de identificar, de cuantificarse, pues porque es muy fácil identificar si las mujeres o no están trabajando y contribuyendo en la construcción de la política pública que se interesa implementar, ¿no? Entonces, lo que se busca aquí en un nivel de empoderamiento es que las mujeres se muevan, trabajen, participen y tengan una mayor representación dentro de la construcción de las políticas públicas. Ajá. Y finalmente nos va a decir una política pública que genera control en las mujeres, ¿no? O sea, que empodera realmente para que las mujeres evalúen, se hagan cargo de solucionar obviamente con el acompañamiento de la institución pública, pues sus problemas, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve es que las relaciones de poder, pues, ya
se diluyen, ¿no? Ya no existen estas diferenciaciones, sino que las mujeres están participando, pero además decidiendo y controlando totalmente lo que pasa con esa política pública. ¿Qué es lo que hice con esto que nos propone la perspectiva de género y este modelo de Laura? Pues de Sara, pues evaluar la política pública que hay sobre derecho a la información pública gubernamental. Ajá. Entonces, trabajar la información como capital, ¿no? Implica ver que la información es un pilar que sostiene a la sociedad porque nos permite entender el mundo, nos permite tomar decisiones y organizar a la sociedad, ¿no? Entonces, se vuelve un recurso peligroso porque puede ser utilizado contra los propósitos del ejercicio de poder abusivo. En este sentido, pues los poderosos van a controlar este capital, como en el acceso, en el almacenamiento, en la producción, en la difusión y en la utilización de la información. Ajá. Entonces, si la información hace posible la subordinación y el dominio entre interlocutores, lo que van a hacer los poderosos es establecer qué se dice, quién lo puede decir, a quién, de qué modo. La información pública, entonces, constituye un flujo comunicacional entre la institución y la ciudadanía. Ajá. O sea, no se agota en una producción administrativa. Es decir, toma un sentido importante cuando nos damos cuenta justamente de que la información pública nos va a permitir controlar lo que suceda en nuestra sociedad y por lo tanto nos va a permitir dar seguimiento a las instituciones públicas. Entonces se vuelve un recurso comunicacional que nos va a permitir deliberar, participar y nos va a permitir el control social. Y aquí es donde toma relevancia el uso social de la información pública, porque entonces no es producir administrativamente información, sino información pública que realmente la ciudadanía pueda utilizar para los fines que necesita la ciudadanía. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el derecho a la información pública cuando nace? Obviamente nace bajo otros intereses. Los argumentos que había en aquel momento, pues eran principalmente los de la corrupción, por ejemplo. En medios de comunicación, de lo que nos quejábamos era que el servidor público nos pedía algo a cambio de la declaración o de la información, ¿no? Entonces, había relaciones con las instituciones públicas que estaban mediadas por la corrupción. En ese sentido, nace la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental y Transparencia. Obviamente, con el paso del tiempo, pues nos dimos cuenta de que hacía falta integrar más cosas, a pesar de que esas otras cosas ya estaban en marcos internacionales de derechos humanos o en otras leyes. Por ejemplo, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia o la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entonces, Alda Facio nos habla de la construcción de los derechos desde una perspectiva androcéntrica, es decir, lo primero que se mira para construir derecho, pues son los intereses o es la mirada masculina que está viendo a la sociedad, ¿no? Y entonces los intereses de las mujeres, las necesidades de las mujeres y su punto de vista, pues quedan en un segundo plano. Entonces, en un primer momento, pues nuestro marco legal no tenía perspectiva de género. ¿En dónde encontramos la invisibilización de las mujeres? En la deficiencia de información gubernamental sobre la condición y situación de las mujeres y sobre cómo sus decisiones afectan de manera concreta a las mujeres, ¿no? Entonces yo les decía al principio, las instituciones públicas y hasta el día de hoy las instituciones públicas siguen sin contar con información que nos hable realmente de la condición de las mujeres o de la situación de las mujeres. Ajá. Y tampoco nos habla en concreto de cómo la toma de decisiones en cada una de las instituciones afecta de manera diferenciada.
¿Qué otra invisibilización hay? Pues no hay un reconocimiento de las mujeres como actoras de derechos humanos. Y en este sentido, pues no se han acercado las instituciones a preguntar, a preguntarle a las mujeres, pues, qué necesitan o cómo es que reformarían o armarían una ley de acceso a la información pública. Es decir, el punto de vista de las mujeres no está dentro del marco legal. Entonces nace algo que llamo derecho humano. ¿Qué sería el derecho humano de las mujeres a la información pública gubernamental? Pues que todas las personas pudiéramos acceder a información que visibilice la condición y situación de las mujeres, que informe, explique y justifique cómo los actos de gobierno las afectan y obviamente va a responder a necesidades e intereses estratégicos que contribuyen a alcanzar la igualdad sustantiva. Hablamos dentro del derecho humano comunicar de la censura, sobre la censura de género, ¿no? Que es esta supresión de voces de mujeres y la invisibilización de su condición en la información, ¿no? Entonces, esta censura lo que hace es negar sus voces, invalidar su experiencia y excluir su discurso político. Y esto lo que hace es obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos y obviamente la participación de las mujeres en la sociedad. Entonces, Rosana Goldstein nos va a hablar de que el derecho a la información no solamente tiene que ver con el acceso a la información pública, es decir, que no hay obstáculos para que hombres y mujeres accedan a la información pública que hay, sino que tenemos que avanzar o retroceder algunos pasos y mirar desde que se genera la información. O sea, hay unos vacíos en la generación, en la producción de información pública, ¿no? Que repercute en el uso de la información pública al final, ¿no? Y es lo que les digo, si nosotros nos acercamos a pedir información pública y tenemos una respuesta institucional que permite la ley porque es de acceso, ¿no? Entonces, ya no tenemos más recursos para inconformarnos por el contenido de la información pública gubernamental. Si nosotros queremos hacer una evaluación, si nosotros queremos conocer alguna condición en específico, ¿no? Pues no lo vamos a lograr si no se produce esta información pública. Y aquí les traigo finalmente algunas estadísticas de las últimas revisiones que he hecho de las solicitudes de información pública. Entonces, estoy haciendo la tesis revisando solicitudes de información pública que explícitamente piden información sobre feminicidio. El periodo es de 2004 a 2019. Son apenas las primeras gráficas que estoy sacando, pero me ayudan a ilustrar lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, las primeras preguntas que me hago sobre las solicitudes de información es ¿qué están solicitando? Sobre feminicidio, ¿no? Los solicitantes. ¿Y a quién? Entonces, lo que vemos aquí es que a nivel federal, la PGR, ahora FGR, pues es la que tiene un mayor número de solicitudes de información pública sobre feminicidio. Fíjense en dónde está el sistema, el ejecutivo, ¿no? El que tiene supuestamente los datos estadísticos sobre los delitos en el país. Solo cuenta con 5 solicitudes de información, mientras que la Procuraduría, la Fiscalía, 104. ¿Qué es lo que podríamos interpretar sobre este comportamiento de las y los solicitantes, ¿no? Pues que el feminicidio está constituido principalmente como un tema judicial y penal, ¿no? ¿Cuáles son los temas que dominan las solicitudes de información? Hay una mayoría de solicitudes que pide el número de feminicidios a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Temas sobre las sentencias, temas sobre carpetas de investigación, presupuesto para atender, prevenir, sancionar y erradicar feminicidio, acciones para atender, prevenir, sancionar y erradicar feminicidio están,
pero no son las solicitudes que se presentan más, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que predomina un interés sobre datos cuantitativos seguidos de información sobre resultados judiciales y etapas procesales. Ajá. ¿Qué otra cosa nos dice el comportamiento de los y las solicitantes? Pues que están pidiendo información estadística, están pidiendo bases de datos y en tercer lugar, política pública, presupuesto y protocolos de atención. Entonces, la demanda se concentra principalmente en solicitar estadística y base de datos, o sea, información cuantitativa. Y hay una solicitud de datos secundarios, es decir, la solicitud expresa que no quiere directamente el dato primario, sino que necesita que la institución haga un proceso sobre el dato primario, el documento primario y responda a las solicitudes de información, ¿no? ¿Qué es lo que se mira? Que este también es otro dato importante. Tenemos solicitudes de información que hacen las y los solicitantes claras, pero son incompetentes, es decir, la dirigen a instituciones públicas que no son competentes para contestar su solicitud de información. Hay solicitudes que piden datos personales, información confidencial, ¿no? Se equivocan en el nivel, o sea, si quieren información municipal, lo están pidiendo a nivel federal, ¿no? Por ejemplo, o están utilizando el sistema para quejarse o pedir asesorías, ¿no? Entonces, esto nos habla de la complejidad que es solicitar información pública. O sea, tener claridad de lo que quiero, pero no sé a quién pedírselo. Y lo pido a un montón de instituciones públicas a ver cuál me contesta, ¿no? Entonces, obviamente las respuestas que estamos teniendo actualmente sobre feminicidio son de incompetencia y de canalización a instituciones que posiblemente pudieran tener la información que interesa. Ajá. Entonces, esto nos habla, por ejemplo, de una ciudadanía que está interesada en el tema, que está interesada en dar seguimiento, en evaluar, en conocer, pero que desconoce el entramado institucional. Es tan complejo, ¿no?, que se le dificulta canalizar bien la solicitud de información pública. ¿Qué otra cosa encontré en las solicitudes de información? Bueno, hay solicitudes que en efecto dan publicidad a la información pública, pero cuando contrarrestamos lo que se solicita contra lo que se da, pues vemos también hay una brecha, y es lo que les decía anteriormente, ¿no? Vemos que institucionalmente y a nivel legal se da una respuesta, pero no necesariamente esa respuesta corresponde con lo que se solicita. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí hay 57 solicitudes de información pública que sí corresponden a lo que se solicita, de 130 solicitudes de información que dieron publicidad a la información, que contestaron. Entonces, lo que vemos... Ok. Lo que vemos aquí, uno, pues es como un marco legal permite, ¿no?, como una respuesta administrativa que no necesariamente responde a las necesidades o a los intereses de las y los solicitantes, ¿no? Porque no tenemos esa profundidad o esa mirada más profunda que el estadístico, que nos permite tener un marco legal de solo acceso a la información pública. Ajá. Entonces, todavía nos hace falta profundizar y sobre todo tomar en cuenta pues la perspectiva de la ciudadanía que está solicitando información y que le tenemos que preguntar si le sirve o no le sirve esa información. Ajá. Entonces, aquí pues es un nivel de corrupción, o no de corrupción, sino más bien es una falta de un instrumento
de información pública que nos está impidiendo saber o conocer tanto la condición de las mujeres como, pues, como las decisiones de, de las instituciones están afectando de manera particular a las mujeres, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaría el tema, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, Adina. Creo que como que fue un gran repaso sobre los temas de género, sobre todo desde el punto de vista del poder, ¿no? Creo que eso es algo nuevo que hemos aprendido en este seminario. Y quiero darte justo las gracias también por el tema de esta análisis, perspectiva que das respecto al derecho de acceso a la información, porque justamente nos puede servir como una de las estrategias anticorrupción, ¿no? Este, para, este vínculo nos da, porque nos muestras un diagnóstico de cómo las autoridades justamente pues no tienen esta capacidad de discernir como sobre el tema de la solicitud de información, ¿no? Estas inexistencias que no van mucho más allá. Y al final del día estamos, o sea, hiciste todo un análisis, ¿no? De cómo prevenir los riesgos, ¿no? O sea, para prevenir estos riesgos de las propias autoridades ante una solicitud de acceso a a la información. Entonces, como qué acciones diseñarías tú, ¿no? Como para fortalecer justamente este derecho de acceso a la información, pero también a lo mejor hacerlo como transversal, como una medida o una estrategia así de combate a la corrupción. Claro. O sea, yo eh, seguiría como en una revisión del marco legal, rescatar lo que ya tenemos. Ejemplo, nuestra, nuestra ley de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Marca que se tiene que hacer un diagnóstico, una evaluación por parte de la CNDH eh, sobre la política de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso ya lo tenemos en nuestro marco legal. Obviamente tenemos un respaldo internacional de nuestros instrumentos internacionales. Entonces, lo que falta justamente es que esa evaluación se realice. En algún momento me invitaron a formar parte del equipo para hacer esa evaluación y me pasaron igual un montón de solicitudes de información pública que hizo CNDH. Igual, así, o sea, aparte de que no le contestaban a CNDH, pues la información que sí le facilitaron no servía para hacer una evaluación de una política, ¿no? Entonces yo creo que estamos adoleciendo de la producción de información pública y necesitamos esa vigilancia de la producción de información pública que ya está en nuestras leyes. Tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia a las mujeres, que también marca un montón de producción de información respecto a violencia contra las mujeres. No logramos tener nuestros diagnósticos, ni el seguimiento de esos diagnósticos, mucho menos el acceso a una base de datos realmente que cualquier persona pueda entrar al sistema y manipular esa base de datos. No es posible, ¿no? Entonces, hay un montón en nuestros marcos legales ya. Hay un montón de instrumentos que obligan a las instituciones a generar información pública que necesitamos vigilar que sí se esté generando y se esté generando bien. O sea, no solamente cumplir con un trámite administrativo, sino realmente involucrarnos en cómo queremos que se midan esas políticas que ya existen. Entonces, irnos, o sea, a mí siempre en esta discusión siempre me dicen que el acceso, que la producción es más difícil porque ponemos a trabajar a las instituciones públicas, pero pues de eso se trata, ¿no? O sea, hay que avanzar, como dice la autora, pasitos atrás y revisar cómo se está produciendo esa información. O sea, no les presenté unas entrevistas, ¿no? Pero hay entrevistas en donde defensores de derechos humanos nos dicen, es que ni siquiera la misma institución les sirve la información para tomar decisiones. Ajá. Entonces, imagínense, si a ellos no les sirven, pues menos a nosotros para dar seguimiento y propuesta, ¿no? O sea, la propuesta siempre va a ser, pues es que no produzcan, o sea, realmente a mí siempre me queda así de, ¿pero qué propone? Pues producir información. O sea, hay que revisar esa producción de información y el archivo también, ¿no? O sea, cómo se está archivando también, porque hay un montón de información a la que no tenemos acceso porque está mal archivada, más mal clasificada o adolece
de parámetros de clasificación que tienen que ver con derechos humanos y con perspectiva de género, ¿no? O sea, yo misma, por ejemplo, de esta revisión de estas 200 solicitudes que me dieron, pues no están las solicitudes que yo hice, pero porque yo no pongo explícitamente feminicidio. O sea, yo, por ejemplo, pido, pues, ¿qué hicieron con el informe del comité CEDAW? Tal, ¿no? Pero no es de feminicidio. Entonces, ese no está. Entonces, ahí hay una clasificación que necesita revisarse también, ¿no? O sea, por temas, por ejemplo. Entonces hay que poner como atención en la producción y en el archivo, que es como el que hemos estado abandonando nada más por concentrarnos en el acceso. Claro, Y no, también como en el horizonte el uso social de la información pública, ¿no? justo no se puede construir nada desde la oscuridad, ¿no? Entonces, Claro. no sé si alguien más tenga alguna pregunta, ¿no? Mientras voy adelantándoles así de que no olviden que nos vemos la próxima sesión, ¿no? El 5 de mayo a las 11. Entonces les enviaremos la liga eh, unos días antes para que recuerden esta sesión. Y aquí están abiertos los micrófonos si quieren participar, levantar la mano o mandar alguna pregunta eh, por el chat. Y si no, pues eso nos quedaríamos así por ahora. Y muchas gracias, Arina, por esta exposición sobre algo tan básico como es la información, ¿no? Y pues no, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero que haya sido productiva la sesión. Les puse al final, no sé si les compartan sus presentaciones, pero se las Sí. mando. Al final les puse bibliografía por también, por si quieren consultarla en algún momento, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias y te enviaremos también tu constancia de participación. Así que, bueno, mil gracias por esta información y seguimos aquí. No se olviden de vernos el 5 de mayo. Gracias. Bye.